Bienvenidos mis amados en esta nueva mañana, este nuevo tiempo de bendición, de gloria en la presencia del Señor. Qué bueno que te dispongas en esta hora para recibir el mensaje del Evangelio del Señor, el mensaje de esa palabra preciosa que reconforta, que guíe, que realmente nos fortalece mañana tras mañana y que nos permite estar fielmente en la presencia del Señor. Quiero que te ubiques en tu Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar observando el capítulo 2, el verso 14. Y lo que quiero que hagamos en esta mañana es analizar el primer discurso o el primer mensaje evangélico después de que Cristo vino sobre la faz de la tierra y él había partido a la presencia del Padre. Y recuerda que ese primer mensaje evangelístico o evangélico vino a través de la vida de Pedro, el apóstol, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí vamos a encontrar cosas bien importantes para nuestras vidas que Dios nos quiere mostrar, que Dios nos quiere enseñar, pero a la vez que Dios quiere que nosotros mismos hagamos para que glorifiquemos el nombre de Dios. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mira que él en este contexto habla a los judíos. ¿Qué estaban pensando los judíos? Que ellos estaban ebrios. ¿Por qué pensaban estos? Porque empezaron a hablar en diversas lenguas y era la llenura del Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Y él obviamente se levanta y empieza a predicar el Evangelio de una manera tan poderosa, tan contundente, porque estaba el Espíritu Santo dentro de él. Lo primero que él hizo, obviamente, fue levantarse ante estos judíos y empezar a hablar de Jesucristo. Cuando veo esto, definitivamente Dios nos coloca en un contexto donde yo debo hablar y predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Tú debes ser un varón, una mujer que hable con denuedo, y para que hables con denuedo debes estar lleno del Espíritu Santo. Nunca vamos a poder predicar el Evangelio, ¿sí?, de la manera correcta si antes no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Es solo que Cristo Jesús esté genuinamente en tu corazón. Es solo permitirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que realmente Él esté en tu vida, en tu corazón. Que tome tu vida, iglesia, y la use para la gloria, para la honra del Señor. Permítele a Dios que Él lo haga, que Él te llene. El deseo del corazón de Dios es estar en cada uno de nosotros y usar nuestras vidas, porque hay muchos que necesitan escuchar del Evangelio. La palabra entonces dice que él alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Obviamente él aclara y dice: no estamos ebrios. Ya él les iba a proclamar y les iba a decir: lo que ha pasado es que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Y aquí empieza algo muy importante, y es el tema central del cual te quiero hablar hoy. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, definitivamente hay cosas que empiezan a suceder en nuestras vidas que antes no estaban. Vamos a tomar poder, autoridad, denuedo. Vamos a hablar con seguridad de la fe en la cual nosotros obviamente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras no haya vidas llenas del Espíritu Santo, estarán en la misma circunstancia en la que estaban los apóstoles antes de que el Espíritu Santo se manifestara sobre sus vidas. Estaban atemorizados, no sabían con certeza qué era lo que iba a suceder, ¿sí? Estaban escondidos porque obviamente ya habían apresado a Jesús, ya lo habían matado. Y obviamente los fariseos iban a seguir persiguiendo a todo aquel que se denominara cristiano o seguidor de Cristo. Entonces ellos estaban atemorizados, pero en el mismo momento en que el Señor llega genuinamente a sus vidas, obviamente
ellos toman poder, ellos toman autoridad, ellos se sienten realmente llenos del Espíritu Santo. Y es cuando Pedro empieza a predicar y a decir, esto fue lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Qué hermoso eso. La promesa de Dios era precisamente que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y es el deseo de Dios hoy en día, que su espíritu sea derramado sobre tu vida, sobre mi vida, no solamente en ese instante. Ese derramamiento del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas todos los días. Cuantas veces tú quieras buscar la presencia del Señor, la presencia de Dios, Dios estará glorificando en tu vida y tú experimentarás esa llenura del Espíritu. Pero mi pregunta para ti en esta mañana es esa: ¿tú estás siendo lleno realmente del Espíritu Santo? ¿Sientes que tu vida tiene esa llenura o solamente eres alguien que dice creer en el Señor? Ese Pedro, ¿sí?, fue el primero, obviamente, que se levantó a predicar la palabra. Qué impresionante. No tenía temor alguno, ¿sí? El miedo se había ido. Ahora ellos eran totalmente diferentes. Ahora ellos iban a experimentar fielmente la gloria de Dios sobre sus vidas. Y cuando digo que iban a experimentar eso, era el gozo de saber que algo en su espíritu, en su corazón, en su alma, estaba sucediendo. Algo que los iba a llevar a predicar, a no callar la verdad, algo que los iba a llevar realmente a decirle a todos los que estaban en su alrededor que solo en Jesús había salvación. No había temor alguno ya sobre ellos. La promesa de Dios es que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Para muchos este pasaje bíblico solamente tuvo cumplimiento ahí. Es decir, hablan que la iglesia actual no llegaría a vivir ese derramamiento como lo vivieron en aquellos días. Pero la verdad, iglesia, es que el Espíritu Santo se sigue moviendo. El Espíritu Santo sigue queriendo llenar las vidas, quiere seguir llenando los corazones. Pero lo que tú debes estar es dispuesto a recibir de Dios. Lo que estaba sucediendo entonces era un derramamiento total del Espíritu Santo. Además, la palabra dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De la misma manera, Dios sigue tomando las vidas, Dios sigue tomando los corazones, trayendo una palabra profética, pero sustentada en las Escrituras. Es decir, la profecía no puede salir del contexto bíblico, no puede salir de lo que Dios ya dijo. O sea, no hay una profecía nueva, es lo que Dios ya ha dicho. Y el Señor estaba prometiendo a través de este discurso que está entregando Pedro que definitivamente todos nuestros hijos, nuestras hijas profetizarían, serían llenos del Espíritu Santo y la palabra, ¿sí?, estaría en sus bocas. La Escritura dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo eso? Que ya tenemos lo que Dios ha dicho. Y desde que Dios ya lo ha dicho a través de su palabra, nosotros podemos confiar plenamente en lo que Él ya nos ha mostrado. Hoy necesitamos vidas llenas de Dios, vidas que lleven el Evangelio, vidas que obviamente lleven esa palabra profética. Y cuando digo lleven esa palabra profética es que vayan y prediquen lo que ya el Señor ha dicho sobre todas nuestras vidas. Vuelvo y te pregunto en esta mañana, ¿qué tan lleno estás tú del Espíritu Santo? Además de eso dice la palabra, vuestros jóvenes verán visiones. O sea, en ese mensaje, en ese primer sermón, Pedro estaba diciendo claramente, vuestros jóvenes verán visiones. Y obviamente serían visiones que provendrían del Señor, que de la misma manera estarían a la luz de la palabra. En la Escritura nosotros encontramos, y de la misma manera lo junto acá con lo que dice que los ancianos soñarían sueños, en la palabra vemos que hay visiones, hay sueños, pero siempre era la luz de Dios. Siempre había una revelación de parte de Dios a la luz de la palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener hoy en día, la palabra como base, como fundamento, como guía. Van a haber visiones, van a haber sueños, pero todo debe ser a la luz de la palabra.
Para algunos no creen en esta parte, pero es algo bíblico. Y es algo profético además, es algo que el Señor obviamente nos ha dicho. Y en lo cual cada uno de nosotros, iglesia, debe creer. O sea, Dios hablará a través de su palabra, habrán sueños, habrán visiones que solamente determinarán lo que el Señor quiere mostrar a sus hijos, a su iglesia. Definitivamente en ese instante lo que estaban viviendo los apóstoles era algo glorioso y definitivamente esta predicación que Pedro entregaba con esa llenura mostraba claramente cómo Dios iba a tomar la vida de sus siervos, porque estarían obviamente los apóstoles allí. Sí, y glorificarían el nombre del Señor. Dice la Escritura que de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Te das cuenta que vuelve y enfoca y vuelve y repite y dice y derramaré de mi espíritu y van a profetizar, ¿sí? Van a predicar mi palabra, van a decir lo que ya está escrito. Cuando empecemos a avanzar en este instante, tú te darás cuenta que lo que Pedro iba a profetizar era lo que ya estaba escrito. O sea, Pedro no iba a hablar algo fuera de lo que el Señor ya había dicho. Él lo único que iba a hacer era hablar lo que ya estaba en la palabra. Y esa era la palabra que debía llegar a los judíos. Deja que Dios derrame de su espíritu en tu vida. Deja que Dios te use de una manera diferente. O sea, no te conformes con haber aceptado al Señor y decir, sí, ya tengo mi salvación y gloria a Dios por eso, mi amado. No te conformes con eso. Deja que Dios derrame de su espíritu, que te llene, que empiece a usar tu vida, que empiece a usar tu corazón. Pedro entonces estaba diciendo, el Señor derramará de su espíritu y van a profetizar y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahí está claro, prodigios arriba en el cielo, abajo en la tierra. Las señales seguirían a los discípulos, los milagros, la obra grande de Dios seguiría a los discípulos. Pero ¿por qué seguían esas señales? Porque ellos eran llenos. A veces no hay señales en medio de su pueblo porque no hay llenura del Espíritu. A veces no ves la gloria de Dios porque no hay llenura del Espíritu. Necesitas ese derramamiento del Espíritu sobre tu vida, sobre tu corazón. El Señor estaba prometiendo a través de este mensaje cómo esas señales estarían. Señales de poder, señales de gloria, señales donde se manifestaría que solo Jesús es el Señor y el Salvador del mundo. Preguntémonos por un instante si las señales nos siguen. El Señor Jesucristo dijo claramente que cosas mayores a las que Él había hecho, pues nosotros haríamos. ¿Están sucediendo esas cosas? O sea, ¿está sucediendo el milagro más grande? Y cuando digo el milagro más grande es el milagro de la salvación. ¿Está sucediendo realmente en nuestras vidas? Cuando tú llevas esa palabra profética, la palabra que ya está escrita y se la entregas a otro, ¿tú estás viendo el milagro de la salvación? ¿Estás viendo la gloria de Dios manifiesta? ¿Estás viendo vidas rendidas a los pies de Cristo? Más que milagros de una sanidad física, más que milagros de ver al paralítico levantarse de su lecho, más que ver sanidades de cáncer, de sida, el milagro grande del cual obviamente se habla en la palabra es el milagro de la salvación. Ese es el milagro más poderoso y eso es algo que solo Dios puede hacer. Hacer que una vida nazca de nuevo, que venga realmente a sus pies. En el verso 20 decía, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y aquí ya empieza a hablar de esas otras señales que se evidenciarían sobre la tierra. El sol, la luna dejarían de dar su resplandor, como lo dice acá, el sol se convertiría en tinieblas. ¿Y qué cantidad de cosas nosotros estamos viendo hoy en día que están sucediendo sobre la tierra? ¿Qué tantas cosas nuestros ojos están viendo? Pero muchos no son capaces de creerlas.
Nosotros necesitamos predicar con más denuedo, con más fuerza, con más fuego en nuestro corazón. Hablar de lo que está sucediendo, hablar de lo que está pasando. ¿Cómo se explica? Obviamente que en el día definitivamente el sol deje de dar su resplandor, así como ya ha sucedido en varias naciones de la tierra. ¿Cómo se explica eso? Tal vez los científicos obviamente tratan de explicarlo y ellos le dan una característica física, pero nosotros sabemos a la luz de la palabra qué es lo que está pasando. Son señales. Todo esto que Pedro estaba hablando, lo que él estaba diciendo, iba a llevar a los judíos a que colocaran su mirada en Jesús. Ya Jesús les había exhortado y les había dicho, ustedes reconocen, ¿sí?, el cielo cuando obviamente va a llover, ¿sí?, porque hay arreboles, pero no conocen la señal del Hijo del Hombre que está en medio de ustedes. No han identificado que yo soy, que Él era el Todopoderoso. No se habían dado cuenta quién estaba entre ellos. Las señales en estos días son evidentes y la palabra dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Y sabes cuál es aquel día? El día en que el Señor regrese y coloque sus pies sobre la tierra en la segunda venida. Después de que haya sucedido los juicios de Dios, la gran tribulación sobre la faz de la tierra. Ese es el día, como lo describe aquí la palabra del Señor, grande y manifiesto. Habrá señales, hay señales hoy en día, pero sabemos que en medio de la gran tribulación las señales serán asombrosas. Todo lo que sucederá sobre la tierra será impresionante. Aún así, hay muchos que no son capaces de creer. Aún así, hay muchos que no creen fielmente a la promesa del Señor. Tú y yo debemos ser parte del ejército de Dios que lleve el evangelio, que lleve la palabra, que no sientas temor, y para que ese temor sea quitado, y por eso te explicaba el contexto, en la condición en la que se encontraban los apóstoles, ellos estaban atemorizados, sin saber qué iba a suceder con ellos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando Dios derramó de su Espíritu sobre ellos, ellos cambiaron totalmente. Si estuviste atento a la lectura en el verso 14, retrocedo, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. Ahí estaba el Señor con sus apóstoles, con sus discípulos, llenos del Espíritu Santo. El que tomó la voz en aquel momento fue Pedro, pero después de eso todos los apóstoles salían y predicaban el evangelio. Estaban llenos de Dios, creían a lo que Jesús les había hablado. Pedro estaba hablando de una palabra profética en el libro de Joel. Todos los judíos desde niños ellos tenían que aprender la ley. Era algo reglamentario para ellos. Pero definitivamente Pedro no era un maestro en las escrituras, no era un doctor en las escrituras. Y este mensaje que él estaba dando, donde estaba recitando literalmente varios versículos de la escritura, pues eso hacía que los judíos se asombraran, porque ellos sabían que él era ese pescador, mas no era ese hombre letrado, estudiado a profundidad en la ley de Dios. El verso 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira hasta dónde los lleva Él. Mira todo lo que Él ha mostrado. Él ha hablado y ha dicho, no estamos ebrios. Ha sido el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que está sucediendo hoy es que se cumple la palabra profética donde el Señor había dicho que derramaré mi Espíritu sobre toda carne, donde nuestros hijos profetizarán, donde nuestros jóvenes verán visiones, donde nuestros ancianos soñarán sueños. Lo que estamos viviendo es un derramamiento del Espíritu. Y los lleva mostrando todo esto, diciéndoles habrá señales en el cielo, en la tierra, y los lleva a donde Dios quiere llevar a todo ser humano, a que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Su mensaje era un mensaje evangelístico, su mensaje era un mensaje que llevaba a los pies de Cristo. Todo lo que tú hables del Señor debe llevar a los pies de Jesús a los demás. Siempre debes hablar de Jesucristo. Siempre debes hablar del Señor. Si no hablamos de Jesús, nuestra predicación es vana.
Si no hablamos del Señor y el centro es Jesús, nuestra predicación solamente serán palabras y palabras, pero no llevarán a ningún fundamento. Dios estaba usando la vida de Pedro y estaba enfocando fielmente y diciendo: todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Todo aquel que venga a Cristo Jesús, ese hallará la salvación. El que no quiera venir a Jesús no podrá hallar su salvación. Y mira cómo los confronta: varones israelitas, oíd estas palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mira cómo empieza Pedro a exaltar el nombre de Jesús, porque es que una vida que realmente esté llena del Espíritu Santo va a exaltar el nombre de su Salvador, va a exaltar el nombre de Dios. No estamos para exaltarnos a nosotros mismos, no estamos para glorificarnos a nosotros mismos, estamos para dar gloria y honra al Señor. A este verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. ¿Sí te das cuenta cómo les confronta? A veces, iglesia, es necesario confrontar a los demás. Respetamos, obviamente, todas las creencias, pero nosotros algún día también estuvimos en el engaño. Nosotros también estuvimos lejos de Dios. Lo que Pedro estaba haciendo era confrontarles y diciéndoles: fueron ustedes los que lo retuvieron, los que lo quisieron llevar a la muerte, pero había alguien más poderoso, el Padre de los cielos. Y como dice aquí la palabra, vuelvo y leo verso 24, estoy en Hechos 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claro, la muerte no podía retener a Jesús. Jesús definitivamente resucitaría y resucitó. Y eso era lo que los judíos tenían que ver, y eso es lo que hoy en día las personas a nuestro alrededor tienen que ver, que tienen que creer en un Dios vivo, que tienen que creer en el único que ha resucitado de los muertos y vive por los siglos de los siglos, a Jesucristo el Señor. Eso es lo que nosotros debemos hablar. Una vida que está llena del Espíritu Santo siempre predicará la palabra, llevando a las almas a Jesús. Siempre estará interesado en que los demás reconozcan al Dios único y verdadero. No habrá otro interés en nosotros. El interés de los apóstoles de ahí en adelante iba a ser que las almas se encontraran cara a cara con Jesucristo. Pedro siguió predicando y diciendo: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Qué impresionante esta predicación, mi amado, porque él estaba citando uno de los salmos de David y estaba recitándolo literalmente, hablando de una manera profética a David del Señor Jesucristo, y Pedro lo traía nuevamente a la luz, diciendo que obviamente su alma, ¿sí?, no estaría en el Hades. Ahí la expresión del Hades es el lugar de los muertos. También sabemos que Jesús obviamente descendió a las partes más bajas de la tierra y allí predicó a los espíritus encarcelados. Eso también lo estuvimos estudiando en otra de nuestros mensajes. Pero Jesús no quedó allí, Él resucitó al tercer día. Se sentó a la diestra del Padre y ahí se colocó como ese mediador, como ese intercesor, como ese abogado. Qué impresionante entonces lo que Pedro citaba recordando las palabras de David. Dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque David tenía un Dios vivo, así como lo tenía Pedro, así como lo tenían los demás discípulos y así como lo tenemos nosotros, un Dios que está sentado a la diestra del Padre, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. La Escritura dice: y no permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús nunca pecó, Jesús permaneció santo, sin mancha. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero Dios le exaltaría, como lo dice la carta a los Filipenses. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y mira lo que dice el verso 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Eso es lo que pasa con una vida que ha llegado a los pies de Cristo. Eso es lo que pasa con una vida que quiere ser llena del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que Él nos hace conocer los caminos correctos de la vida y que nos llevarán hacia la vida eterna, que nos llenará de gozo con su presencia, que Él estará siempre ahí con nosotros, nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, pese, como lo veíamos ayer en el mensaje que Dios nos entregaba, que Él es el único que calmaría esa tempestad. Pese a lo que pase o suceda sobre tu vida, el Señor estará allí contigo. Él te sustentará, te levantará, te guiará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque en el Señor puedes vivir confiado. Era la seguridad que tienen los hijos de Dios, era la seguridad que tenían los apóstoles en ese momento. El temor se había perdido, el miedo se había ido y ahora eran guerreros de Dios valientes, iban a ser esforzados, iban a ser capaces de entregar hasta sus propias vidas por amor a Jesucristo. Y termino con esto, mis amados, verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, mira lo que dice la palabra, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué hermoso ese pasaje. Pedro exaltaba el nombre del Señor y aclaraba y decía lo que ya David desde hace muchos años había profetizado, de cómo vendría el Cristo, de cómo vendría de esa descendencia y de cómo sencillamente el Padre le resucitaría de los muertos y cómo habría muchos testigos que obviamente podrían decir efectivamente que Jesús resucitó. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Más de 500, dice la Escritura. Y hay testimonio de ello. No es una fábula, no es algo inventado, es algo real. Jesús vino a este mundo, el Hijo de Dios. Murió en una cruz, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso era lo que esos judíos, lo que esos religiosos de esa época debían creer. Su religión delante de Dios no valía absolutamente nada. Sus obras delante de Dios no valían absolutamente nada. El hecho de que ellos quisieran guardar la ley a cabalidad no valía nada, de por sí ningún hombre lo lograba hacer. Por eso fue que Dios envió a su Hijo, para que Él cumpliera la ley y para que en Cristo Jesús todos nosotros cumpliéramos la ley. Lo que vale delante de Dios, escúchame muy bien esto, es el sacrificio de Jesucristo el Señor. Lo que vale delante de Dios es nuestra fe puesta en Jesús. Que haya una humanidad que crea en Él, que haya una humanidad que llegue a sus pies y que quiera ser lleno del Espíritu Santo. Y yo te digo en esta mañana, llénate del Espíritu Santo. ¿Cómo lo lograrás?
orando, clamando, ayunando, intimando con Él en su palabra. Ahí día tras día Dios te llenará y te dará más y más para que tú puedas llevar a otros. Pedro, Pedro, ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora predicaría la palabra donde Dios le quisiera llevar. Con los demás discípulos ellos harían la obra, llevarían el Evangelio, porque ellos sabían de la necesidad de que la humanidad conociera de Cristo. Ya Jesús les había dado la gran comisión. Y el Señor les había dicho, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta Judea y hasta lo último de la tierra. Judea, Samaria y lo último de la tierra. Predicando el Evangelio por todo lugar. Pero para que alguien predique el Evangelio tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ahí no habrá miedo, ahí no habrá temor. Porque tú estás lleno de Dios, porque Dios quiere usarte, tomarte. Y hoy en día faltan muchos que estén realmente llenos del Espíritu Santo, que hayan entendido que esta humanidad necesita de Jesús, que si Jesús no está en el corazón de un hombre, de una mujer, no sirve absolutamente de nada. Hoy deja que el Espíritu Santo derrame de Él sobre tu vida. Quiero que cierres tus ojos en esta hora. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío. Llena cada vida, llena cada corazón en este momento. Trae tu gloria, trae tu presencia, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, ante tu presencia, ante tu gloria. Y allá donde tú estás, levanta tus manos al Dios de los cielos. Dile al Señor, lléname en esta mañana. Llévate mis miedos, llévate mis temores, llévate mi incredulidad, Señor, y que el poder de tu Santo Espíritu venga sobre mi vida, que haya señales, maravillas, prodigios, que tú te glorifiques en gran manera, derrama de tu gloria y de tu bendición. Hoy ríndete a los pies del Maestro y ríndete a los pies de Cristo y dile al Señor, aquí estoy. Me rindo ante ti, Él está descendiendo en esta hora, siento su gloria en esta mañana, recibe de parte de Dios, permítele tener un momento especial en esta mañana, donde tú le digas, quiero ser lleno de ti, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu, necesito más y más, te necesito, Dios. Te necesito, Señor, pídeselo a Él en esta hora, que la gloria de Dios esté resplandeciendo allí sobre tu vida. Dile, Señor, hazme un instrumento en tus manos, hazme un instrumento en tus manos, Señor, para llevar el Evangelio, Dios. Que con denuedo, que con poder, con fuego del Espíritu, Señor, tú estés allí, Señor, sobre mi vida. Toma cada vida, cada corazón que en esta mañana, Señor, está escuchando en esta hora, Padre, y derrama de tu Espíritu, que ellos sientan tu gloria, que ellos sientan el poder tuyo, que tú te manifiestes sobre sus vidas más y más. Dile allí donde tú estás, te quiero, te necesito, te anhelo, Señor, quiero más de ti, quiero más de ti, a ti me rindo en esta hora. Oh Señor, yo te quiero conocer realmente quién eres tú, Señor. Derrama de tu gloria, derrama de tu presencia, Señor, que tus hijos, Señor, profeticen, tengan sueños guiados en tu palabra, Señor, que haya palabra de vida para otros, que tú les uses, que tú los llenes de la presencia tuya en esta hora, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Siente la gloria del Señor por un instante, Él está acá, su presencia está acá, ahí está el Espíritu Santo. Siente su paz. Oh bendito Shki Baba Santo. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Hay presencia de Dios en esta hora, más, Señor, más.
Dile, quiero más de ti, quiero más de tu Espíritu, Señor, te necesito. A ti me rindo, Señor, de todo mi corazón. Oh precioso Rey, oh precioso Dios, adóralo, levanta allí tus manos, tu oración al Dios de los cielos, que lo sobrenatural de Dios suceda en esta hora, que lo que Él te quiere entregar hoy venga sobre tu vida, llena las vidas, llena los corazones en esta mañana, Señor, y glorifícate en gran manera, Señor, que haya un derramamiento glorioso de tu Santo Espíritu en esta hora. Señor, a ti la gloria, a ti nos rendimos de todo nuestro corazón. Bendito, alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, mi amado. Que tus hijos experimenten tu gloria, que tus hijos experimenten tu poder en esta hora, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde el corazón, los pensamientos de tus hijos, Señor. Recibe el honor y la gloria, Señor. Gracias, mi Dios, te alabo y te exalto. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi Rey, gracias, mi Dios, oh precioso Jesús. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermosa presencia, iglesia. Qué hermoso es Dios. Él quiere derramar de su Espíritu. Él quiere que sus hijos realmente nos rindamos ante Él y que recibamos de parte del Señor lo que Él tiene para nuestras vidas. Hay una humanidad que necesita escuchar el Evangelio. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por eso debemos rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Esas mies son los campos, esas mies son los lugares donde la palabra necesita ir y ser sembrada, llevada. Y tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios, pero para eso, iglesia, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Para eso necesitas día tras día llenarte de Dios para vaciarte en otros, ¿sí? Y cuando hayas vaciado la presencia de Dios en otros, volverte a llenar para que Dios siga usando y glorificándose a través de tu vida. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo con otros y le pido al Señor que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida y que día tras día Él derrame de su Espíritu sobre ti y sobre mí. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga.